¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias por venir a charlar con nosotros de números, estos números que muchas veces nos cuesta entender. Ayer gobernadores de toda la provincia estuvieron analizando el impacto fiscal a raíz de la caída de coparticipación. Pero si uno habla de caída de coparticipación es porque la economía no está funcionando del todo como debería funcionar. ¿Cómo explicamos este 1,8% de caída? Bueno, ahí es justamente lo que los indicadores están mostrando. Es un crecimiento en términos agregados, si bien comparando marzo de este año con marzo del 24, un crecimiento positivo. Contra febrero hay una caída, como bien mencionás, del 1,8. ¿Por qué? Y porque los sectores que traccionan son básicamente los sectores primarios, agro, minería, todo lo que tenga que ver con petróleo, sobre todo a nivel nacional, mientras que el resto de la economía, el resto de los bloques productivos, está en una etapa más bien lenta, o sea, se está estabilizando. Ejemplo, la industria. La industria, si bien muestra indicadores de crecimiento respecto al primer trimestre del año pasado, todavía en términos mensuales está en terreno negativo. Y cuando uno compara con 2023, la caída es superior al 15%. Entonces, todavía queda camino por recorrer y no se ve que se conforme una tendencia de crecimiento. Es decir, altera meses de crecimiento, meses de caída, meses de crecimiento, meses de caída, mostrando un piso. De hecho, industria, sobre todo la capacidad instalada, sigue por debajo del promedio de los últimos 7, 8 años. Con lo cual, la industria todavía está estancada. La construcción, claramente, si bien el año pasado tuvo un fuerte retroceso superior al 25%, ahora mostraría algunos números positivos. Esto no se consolida como una tendencia que uno fuera a esperar que en los próximos meses la construcción despegara, sino que parecería que ha hecho un piso y no va a seguir cayendo, pero de ahí a despegar todavía no hay mucho en el horizonte. Exactamente. Por el otro lado, el comercio, que es otro de los puntos importantes, vemos que el comercio también, si bien muestra valores positivos respecto al primer trimestre del año pasado, todavía está en terreno negativo y alterna subas con bajas. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, supermercados recién ahora pudieron mostrar algún crecimiento interanual positivo, pero por ejemplo los grandes mayoristas siguen acumulando caídas, hace 15 meses que muestran caídas de ventas. Y el consumo, al igual que el producto, va por dos senderos diferentes. Supermercados y mayoristas que están ahí tratando de encontrar una tendencia para crecer, y por el otro lado shoppings, que ha crecido muy fuerte. Y ahí es donde se observa cómo hay dos niveles de consumo muy marcados. La gente que puede gastar y ahora, digamos, que ve cierta estabilidad, empezó a, famoso, sacar los dólares de abajo del colchón, o sacar un poco los pesos y hacerlo circular. Por el otro lado vemos gente que tiene que ir al supermercado y pagar con tarjeta de crédito en cuota porque no llega a fin de mes y no llega a comprar siquiera los alimentos básicos. Germán, te pregunto, ya que hablamos de consumo, porque hasta hace un tiempo desde la CAME hablaban de un consumo racional, pero ahora empezó a aparecer otro término para identificar a este consumidor que quizás es el que tiene por ahí poder adquisitivo. ¿Qué es el consumo emocional? Consumo emocional básicamente es cuando uno hace pequeñas compras o a veces también grandes compras aprovechando un estado de ánimo, es decir, la necesidad de comprar, aprovechar el momento, es decir, esto está en oferta, lo necesito. Uno, ¿qué pensaría? Si esto está en oferta, analizo si tengo otros precios de referencia, si lo necesito, cómo lo puedo pagar. El comprador emocional no, ve y aparentemente esa necesidad es más fuerte que su raciocinio y compra, para cubrir probablemente una especie de vacío emocional, una necesidad emocional y no racional en términos de consumo. Entonces lo que se empieza a observar es que hay ciertos consumidores que aprovechan, sobre todo el hot sale, que uno dice, ¿por qué explota tanto? Cuando uno ve los precios, tampoco... Si varían mucho del resto del año. Exactamente. Entonces, mucha gente se prepara para ese día y sale a comprar cosas que incluso a lo mejor no necesita. Esto también se ve sobre todo en distintos estratos sociales, incluso en el bajo, cuando uno en determinados momentos de ansiedad o de depresión, también en este contexto de lo que es el consumo en general, sale y compra cosas que a lo mejor no necesita y cubre esa necesidad emocional de corto plazo. Productos de poca monto, como por ejemplo muchos consumidores emocionales es el pedido afuera. Llamo y pido comida afuera cuando en realidad ya tengo comida, pero me quiero dar un lujo, quiero salir a comer, quiero poder demostrar o sentirme bien yo de que no necesito tanto sufrimiento, tanta necesidad. Ahora, en la economía, en el bolsillo debe ser un impacto
que después se evalúa a fin de mes, si es que llegas a fin de mes. O sea, ¿cómo se trabaja con eso? Bueno, ahí está el problema. Como es emocional y no está racionado, al final del mes es probable que uno haya, por ejemplo, tarjeteado, pagado con tarjeta de crédito, y al final del mes uno se da cuenta los desequilibrios que le ha generado eso, de salir a comer, salir a tomar café, comprar pequeñas cosas que a lo mejor uno no necesitaba, pero que en ese momento a uno les pareció coherente, le pareció que lo necesitaba, lo hizo sentir bien, y esa es un poco la idea de ese consumidor emocional. Me siento bien, salgo, vengo con las bolsas de compra, y al final del mes hay que hacer frente al resumen. ¿Y ustedes como analistas están viendo que esto crece, digamos? Está creciendo mucho el tema del financiamiento a las familias. Ahora que se estabilizó, que las tasas de interés tendieron a quedar quietas y estabilizarse y la inflación bajar, se ve que el financiamiento con tarjetas de crédito, las cuotas, empezaron a resurgir. Entonces, ahí es donde se ve mucho esta idea de consumo emocional, donde la gente aprovecha que cualquier producto hoy se puede tarjetear en 3, 6 pagos y compra. Y eso está mostrando, sobre todo, por ejemplo, en familias que no llegan ni siquiera a comprar comida, cómo la tarjeta va creciendo en montos y se va financiando cada vez más en cuotas. Y eso es un problema en términos de deuda de familias hacia el futuro. Y si tenemos que dar recomendaciones, teniendo en cuenta que es tan emocional, y es difícil asesorar desde el punto de vista económico a una familia. Es difícil porque obviamente va a depender mucho del contexto. Las familias que tienen alto ingreso, esto a lo mejor no le perjudica tanto. Nivel de capacidad adquisitiva medio alto no sería un problema. La gente de nivel medio bajo o bajo debería poder programar un poco mejor sus consumos. Lo que pasa es que en este contexto también eso es complicado. Entonces, hoy se suma el bajo salario y las necesidades de compra con esta capacidad psicológica o social donde uno se siente justamente disminuido. Sobre todo se ve en gente que estaba a lo mejor en un estrato medio o ha perdido el trabajo y bajó a un nivel inferior. Y ahí uno dice, pero yo estaba en otro nivel, yo quisiera poder volver a ese nivel. Entonces, trabajar eso por ahí es más complicado porque requeriría, obviamente, sentarse y programar todo lo que son las necesidades, los ingresos y qué es lo que voy a poder manejar dentro de mi presupuesto. Hay un término que utilizan mucho en la política que es interdisciplinario últimamente. Necesitaríamos un economista para que nos hagan cerrar las cuentas, pero también un psicólogo. Exactamente. Esto es mucho, al ser emocional es mucho psicológico y sociológico, porque tampoco es solamente personal, sino que muchas veces afecta a un grupo muy grande también de gente, y esto habría que trabajarlo también en varios niveles, como vos bien decís, con varias disciplinas, porque si bien ahora es pequeño, probablemente pueda escalar en términos de si la situación económica no mejora, esto puede empezar a repercutir sobre el endeudamiento de las familias. Que hoy me decías es alto. ¿Tienen ya un medido de cuánto es el endeudamiento? No, ahora no. Deberían salir números sobre eso. Pero bueno, venía siendo bastante importante. Sí, para la próxima prometo traerlos. Dale, gracias Germán. No, por favor, gracias a vos. Bueno, nosotros...